Hola, a continuación realizaremos un ejercicio más referente a análisis esfuerzo de deformaciones en una pieza usando el software CATIA versión 5. Para ello comenzaremos con la definición de la misma, que en este caso se tratará de una mesa que se ocupan en los taladros de columna. En ese sentido, vamos a comenzar con Start, Mechanical Design, Part Design. Vamos a trabajar básicamente en Part Design. Entonces, seleccionamos, le ponen como nombre de parte mesa de taladro. Y de una vez lo guardan en alguna carpeta que tengan establecida para ello. En este caso voy a poner una que yo le llamé como mesa de taladro. Inmediatamente después vamos a insertar una serie geométrica, Insert, pestaña de Insert, Geometrical Set, y ahí nombran la serie como esqueleto. En esa serie en particular vamos a colocar todos los sketches, comenzando con uno que vamos a realizar en el plano XY. Entonces, sketch, plano XY. Este sketch vamos a comenzar con un círculo cuyo centro coincida con el origen. Lo dejan ahí provisionalmente sin acotamiento. Y inmediatamente después vamos a configurar el contorno principal de lo que va a formar parte de la mesa del taladro. Voy a comenzar a hacer con icono de profile, de la misma barra, profile. Voy a comenzar del lado izquierdo y por la parte superior con respecto al origen del sistema de coordenadas, trazando una línea horizontal. Antes de llegar al sistema de coordenadas, clic y trazamos una línea vertical hacia abajo. Después, antes de llegar también al sistema de coordenadas, incluso antes de llegar a la periferia del círculo, damos clic y trazamos una línea inclinada, procurando aceptar la doble coincidencia. Una que sea tangente al círculo y otra que el extremo final coincida con el eje horizontal del origen. Damos clic y trazamos otra línea inclinada de regreso hacia la izquierda, pero hacia abajo, también tratando de aceptar esa doble coincidencia. Otra vez que sea tangente al círculo y que coincida con el término con la línea vertical de arriba. Damos clic. Después nos vamos hacia la parte inferior, línea vertical. Damos clic. Después otra línea horizontal hacia la izquierda. Aceptamos la coincidencia de término con el punto de partida de la línea horizontal primera. Damos clic y terminamos donde comenzamos, en el punto de partida. Inmediatamente después vamos a procurar que estas dos líneas horizontales sean simétricas, para lo cual seleccionamos la primera, mantenemos la tecla control presionada del teclado, seleccionamos con el ratón la segunda horizontal y todavía presionando la tecla control, la línea horizontal del origen la seleccionamos. Después vamos al icono de Constraints Defined para decirle que queremos una simetría, Symmetry, y así son las líneas horizontales simétricas. Inmediatamente después vamos a colocar cotas. Vamos a comenzar por la distancia que separa a la línea vertical de la izquierda con el origen, con una distancia de 405 milímetros. Después acotamos cualquiera de las dos horizontales, voy a acotar la de arriba, con una dimensión, me voy a corregir aquí porque esta de acá arriba es de 450, la voy a corregir. La que sí quiero en 405 es la línea, la longitud de la horizontal, 405. Hecha la corrección, voy a acotar la línea vertical con una longitud de 350 milímetros. Después vamos a acotar el círculo
Le van a colocar un diámetro de 90. Después van a acotar la inclinación de las dos líneas que tenemos ahí, aunque como ya están acondicionadas con la tangencialidad, con una que acoten es más que suficiente. El ángulo de inclinación va a ser de 125 grados. Después vamos a hacer el recorte para que solamente quede la porción del arco del extremo a la derecha del círculo y quede eliminado lo que está del lado izquierdo, y también se elimine la parte de las líneas inclinadas, la porción que sobresale del lado derecho. Ocupo la herramienta Trim, selecciono el arco o la parte de la derecha del círculo y le voy a decir que termine por la línea inclinada por la porción de abajo, la que estoy mostrando. Repito la operación, también Trim, pero ahora voy a seleccionar la porción de arriba de la línea inclinada que está arriba y doy clic. Inmediatamente después vamos a colocar otro círculo ahí, pero el diámetro va a ser 78 milímetros. Ahora a este dibujo vamos a colocarle redondeos en las esquinas. En estas esquinas vamos a colocar un mismo valor de redondeo, va a ser de 40 milímetros. Y lo hacemos con el icono de corner que está en la barra de operation. Buscamos corner, selecciono el vértice o el par de líneas, aquí me pregunta si quiere convertir esta longitud en distancia, le decimos que sí. Aceptamos porque fueron dos distancias que se activaron en vez de longitudes. Pongo radio de 40. Repito la operación en las otras 4 esquinas. Y tenemos que colocar redondeos en el vértice que existe entre las líneas verticales e inclinadas. Ese radio va a ser de 23 milímetros, ahí arriba. Repito la operación de corner y 23 milímetros. Después de esto, nos salimos del sketch para continuar con otros que vamos a ocupar. Entonces salen del sketch, vayan grabando, vayan actualizando. A continuación hacemos otro sketch sobre el plano XY. Aquí solamente van a dibujar dos círculos que van a ser coincidentes con los arcos que tenemos aquí, este arco y el círculo completo que tenemos en el sketch número 1. Los puede hacer coincidentes con la opción coincidence o pueden volver a teclear los valores numéricos que le dimos. En este caso, el primero, el mayor, se lo dimos con un valor de 90 milímetros. Lo repetimos aquí, 90. Después, otro, al segundo se acordarán, lo dimensionamos con un diámetro de 78 milímetros. Ahí están las coincidencias y eso es todo para ese sketch en particular. Enseguida vamos a hacer otro sketch, también el plano XY. Vamos a dibujar el perfil para un par de ranuras y un agujero que va a tener esta mesa. Para la ranura como tal, vamos a ocupar del paquete de opciones que tenemos en el rectángulo la opción intermedia que se llama elongated hole o agujero elongado. Selecciono ese agujero elongado y aquí por la zona en que estoy ubicado va a trazar, darle clic, una línea horizontal. Después se van a ir verticalmente hacia abajo o hacia arriba.
les coloca en automático un radio, un valor de radio, la cota que se ve ahí. Le dan a doble clic para cambiarla a un radio de 6. Después vamos a acotar su longitud, ya sea escogiendo la línea puntera de medio o cualquier otra dos líneas que estén ahí de contorno. La longitud creo que le pongan el 300 milímetros. Después vamos a ubicarlo. Vamos a ocupar como referencia el centro del arco del lado derecho. Lo van a referenciar con la línea vertical del origen a una distancia de 100 milímetros. Y ese mismo centro lo van a referenciar con la línea horizontal del origen a 108 milímetros. Inmediatamente después seleccionen ese conjunto de dos arcos con dos líneas con un cuadro para aplicar la operación de espejo, operación mirror. De la barra de operation, en el mirror, y ponen como pivote el eje horizontal del origen. Y ahí tenemos la otra ranura. Después van a colocar un agujero de la barra de profile, circle. Bueno, lo que va a ser un agujero, en este caso va a ser un círculo. Acepten la coincidencia con el eje horizontal del origen para colocar ahí el centro de ese círculo. Y le van a poner un diámetro de 20 milímetros. El centro lo van a ubicar con respecto al eje vertical del origen a una distancia de 323 milímetros. Después vamos a hacer un rectángulo cerca del origen, sistema de coordenadas. Estoy haciendo un zoom para acercarme a ese origen. Voy a cambiar el formato aquí del agujero elongado y vamos a buscar el que se llama rectángulo centrado, central rectangle. Van a procurar otra vez aceptar como centro el que está ubicado sobre el eje horizontal del origen, no sobre el origen, sino sobre el eje horizontal del origen, más o menos por aquí, y traza un rectángulo más o menos así. El centro lo van a ubicar con respecto al eje vertical de origen, más o menos a 45 milímetros. Y como longitud, póngale 90. A esta dimensión horizontal. Y la dimensión vertical le van a poner solamente 3 milímetros. Esto va a ser para generar una ranura que a su vez va a servir para que el sistema se pueda presionar mediante un tornillo a la columna del taladro. Entonces, ubicado el centro a 180 con respecto al origen, digo 100 a 45 con respecto al origen, longitud de 90 y una longitud vertical de 3 milímetros. Entonces, con estos tres perfiles geométricos es suficiente para este sketch. Nos salimos de él para continuar. Enseguida vamos a hacer ahora un sketch, pero va sobre el plano ZX. Sketch, plano ZX. Más o menos por esta zona, por la parte de abajo del origen y hacia la izquierda, vamos a dibujar tres líneas que son perpendiculares entre sí. Lo voy a hacer directamente con el icono de profile, de la barra de profile. Voy a comenzar por aquí más o menos, trazo una línea horizontal, doy clic, trazo una línea vertical, después me regreso horizontalmente hacia la derecha, y lo dejo ahí, me escapo, tecla escape, para tener solamente estas tres líneas en particular. Estas van a servir en su momento para poder generar la zona de sujeción con el taladro de la columna. En este caso vamos a acotar la separación que hay de la línea horizontal superior con el eje horizontal del origen a una distancia de 11 milímetros. Van a colocar
continuación una longitud sobre la línea vertical de 22 milímetros. Vamos a colocar en las dos horizontales una longitud de 35. Y la separación con respecto al eje vertical del origen vamos a referenciar con la línea vertical a una distancia de 80 milímetros. 11, 22, 35, 35, 80. Y con eso es suficiente, se salen del sketch. A continuación, para efectos de construir un soporte inclinado, vamos a ocupar un plano inclinado. Vamos a generar un plano inclinado. Me voy a Reference Elements, donde está el punto, la línea y el plano. Voy a ocupar la opción de Plane, plano. Vamos a buscar la opción que se llama Angle Normal to Plane, ángulo normal del plano. En este caso, el eje de rotación que vamos a ocupar es el eje Z. Los Rotation Axis, ponen el botón derecho del ratón y selecciona el eje Z. La referencia va a ser el plano ZX. Y el ángulo de inclinación va a ser 17 grados. Y le ponen OK. Por ahí se alcanza a ver la inclinación que hay de ese plano 1 con respecto al plano ZX de 17 grados, tomando como pivote al eje Z. A continuación, vamos a ir al Part Body. Voy sobre Part Body, botón derecho, pongo Defining World Object, definirlo como objeto de trabajo. Y vamos a comenzar generando un path usando como referencia el sketch número 1. Entonces, de la barra de Sketch Face Features, características basadas en los sketches, ocupamos la primera opción, Path, sobre el Sketch 1. Invertimos la dirección, queremos que vaya hacia abajo, no hacia arriba, pongo Reverse Direction. Y van a colocar una dimensión de 40 milímetros. Ponemos OK. Ahí tenemos esta pieza. Esta pieza debe ser hueca por la parte de abajo. Por lo que vamos a ocupar ahora un icono que se llama Shell para hacer el vaciado. Está en la barra de Resource Features, características basadas en revestimiento o acabado. Ponemos Shell. Vamos a poner un espesor interno, es el Default Inside Thickness de 3 milímetros. Dejamos el outside, el externo en 0. La cara que se va a eliminar en la parte de abajo, la selecciono. Pero va a haber un elemento que va a tener un espesor diferente de 3. Lo voy a marcar con la opción última que dice Other Thickness Faces. Y aquí en particular voy a seleccionar la parte del agujero, la parte cilíndrica del agujero, porque el tubo que va a generar ahí debe ser de un espesor mayor. Si ustedes se percatan, tengo las cotas ahí 3,0 y 3,0 encimadas. Si es complicado cambiar la dimensión aquí, lo que se puede hacer es cambiarla afuera. Voy a decir cómo. Voy a poner OK. Ahorita todo va a quedar con espesor de 3 milímetros. Ustedes se alcanzan a percibir que ya quedaron las paredes, incluyendo esta que quiero que tenga un mayor diámetro, digo mayor espesor. Todos son iguales y la pared de abajo desapareció. Ahora bien, ¿cómo cambio aquella que seleccioné como diferente? En el Part Body está la opción Shell, despliego ese Shell y tenemos ahí la básica, que son las primeras dos, el Side Thickness 3 o Side Thickness 0, así las definimos. Cuando agregamos otras caras, nos coloca otro par de elementos, Inside Thickness, Outside Thickness. A este Inside Thickness segundo le voy a dar doble clic para cambiarlo ahora a 6 milímetros. Ya tenemos un espesor más grande en la zona tubular.
la zona cilíndrica. Inmediatamente después vamos a hacer crecer, no mentira, no va a crecer todavía. Hay que corregir estos detallitos. Ese borde agudo que tenemos aquí, entre la parte tubular y el resto de la pieza, es un concentrador de esfuerzos. No conviene que se quede así. Vamos a aplicar un redondeo en ambos bordes. Entonces buscamos Edge Fillet de Dress of Features. Le van a poner ese que tiene ahí por default de 5 milímetros. Escogemos ese borde. Y este que está al otro lado. Esos dos entre la unión del tubo y la pared inclinada. Y le dan OK. Esos redondeos le van a ayudar muchísimo a que no se concentre el esfuerzo ahí y en consecuencia se rompa por esa parte de la pieza. Ok, ya he hecho ese redondeo ahí en particular. Vamos a hacer crecer un poquito la zona tubular para efectos de tener un mayor agarre. Vamos a hacerla crecer en 5 milímetros. Por eso dejamos en reserva un sketch que fue el sketch número 2. Es decir, vamos a aplicar otra vez un pad. Ahora con el sketch 2. También le decimos que vaya hacia abajo, reverse direction. Pero tengo que ocupar dos límites. Y primero le voy a decir que crezca hasta 45 milímetros. Pero no quiero que crezca todo esto, porque lo va a entender el sistema que es un doble tubo. No. Le voy a decir que le quite 40, que en realidad es un crecimiento de 5. Que siga a 45, pero partiendo de 40. Este es el pequeño pedazo que le vamos a agregar al resto de la pieza. Y le damos OK. A continuación, nos vamos a regresar al esqueleto. Voy a hacer el esqueleto. Botón derecho ratón, Defining Web Object. Para agregar un sketch más. Un sketch. Pero ese sketch va a estar en el plano 1. Déjeme, si posible, cambiarle el color al shell para que las líneas se cansen a percibir. A veces se confunde la línea blanca con el fondo blanco de la pieza. Voy a poner aquí provisionalmente con propiedades, en gráfico, un color más oscuro, por ejemplo este azul. Yo creo que ahí no se veía perfectamente. ¿Por qué esa parte del shell? Porque aquí vamos a trabajar básicamente. Pues ahora sí, hacemos un sketch del plano 1. Voy a girar para que vean, ahí está el plano inclinado. Lo que vamos a hacer inmediatamente después de entrar a este sketch es generar una proyección. Quiero proyectar este arco, esta superficie de arco, sobre este plano para generar una línea de referencia que toque al cilindro. Busco en la barra de operaciones las opciones que tengo para proyectar. Despliego y van a ocupar la última o la tercera de las opciones que tengo ahí, que es Project 3D Silhouette Edges, proyección de bordes silueta en 3D, elementos 3D. Tocamos este elemento cilíndrico por la parte del vaciado, aceptamos el borde y ahí tenemos una línea de color amarillo, aunque creo que generó también una proyección de este lado. Fíjense de aquí, esta en particular la voy a borrar y me quedo solamente con la interna. Pero esta línea amarilla como tal solamente lo voy a ocupar como referencia, entonces la voy a marcar y de Sketch Tools voy a seleccionar los elementos estándar o de construcción para convertirla solamente a una línea de referencia o línea punteada. Les marco después otra vez este icono
porque ahora viene una línea que sí debe ser continua. Esa línea continua la voy a hacer coincidir con esa línea amarilla, por un lado, y también la voy a hacer coincidir con la superficie que ahorita está de color verde clarito, verde agua. Aquí vale la pena comentar que esa proyección va a servir perfectamente para hacer la coincidencia con la parte externa del tubo. Si yo hubiera intentado hacerlo sin la línea de referencia, sin la línea proyectada, al hacer la referencia me la manda al centro del tubo, centro del círculo, y no la queremos ahí. Se van a dar cuenta después por qué. Ahora voy a colocar, o alguien voy a seleccionar el extremo de la línea que está cercana a la superficie plana, y también voy a seleccionar con control la superficie plana. Pues ya cuando tengo seleccionados los dos, voy con Constraint Define, voy a hacer una coincidencia. Así ya tengo coincidiendo. Aquí creo que cometí un error porque creo que seleccioné el plano, no seleccioné la superficie plana. Voy a borrar esa coincidencia, no me va a servir. Voy a repetir. Selecciono el extremo libre, control, la superficie plana de la mesa. Constraints Define, Coincidence. A ver. No lo está haciendo. Por alguna razón me está reconociendo solamente el plano. Voy a tener que moverla. Superficie, control, línea, coincidence. Creo que ahora sí. Voy a rascarla por acá. Creo que fue peor. Me la hizo coincidencia con el origen. Voy a cancelar eso. Creo que ahora sí. Ahí está. Creo que la perspectiva es la que me está engañando. Creo que ya estaba desde siempre, nomás que la perspectiva me decía que estaba más arriba. Ok, ya que tengo esas coincidencias con la cara plana de la mesa y con la línea amarilla, vamos a acotar la inclinación con respecto a la mesa. Le van a poner 9 grados. Y la distancia que va a haber del centro del agujero hacia el extremo que está sobre la superficie plana de la mesa, se vuelve acá la línea del eje vertical del origen, hasta este extremo. Vamos a acotar una distancia, no una longitud. Esa distancia debe ser de 200 milímetros. Ahora sí, tengo una línea que está coincidiendo con la superficie plana o la parte de abajo de la mesa y coincide con la pared tubular a una inclinación de 9 grados y una separación con respecto al centro del agujero del extremo que está sobre la mesa a 200 milímetros. Y nos salimos de ese sketch. Inmediatamente después vamos a aplicar, pero ya en el par body, un par body defining wall object, una operación que se llama de rigidización, stiffener en inglés. Ese se encuentra en la barra de Sketch Base Features, donde está el pad, el pocket, el shaft, el hole, el rip. Hay una opción que tiene hay un paquete de iconos que tiene dos opciones, donde está uno que se llama Solid Combine, hay otro que se llama Stiffener, rigidizador.
le van a dar clic y van a seleccionar precisamente al sketch que acabamos de realizar, el número 5. Para que este pueda funcionar, aunque sea con una sola línea, debe estar tocando siempre superficies que pertenezcan a la pieza. En este caso está tocando la superficie plana de la mesa y la superficie cilíndrica. Lo van a dejar front side para que crezca a los lados. En este caso van a colocar fibra neutral para que crezca de forma simétrica a ambos lados de la línea. La van a 7 milímetros, es decir, va a crecer 3.5 por ambos lados. Y este va a ser nuestro soporte, aunque no va a ser el único. Aquí ya le ponen OK, y cuando digo que no va a ser el único es que van a sacar una copia, aunque esa copia la van a sacar con una imagen en espejo. Ponen marcan stiffener de la barra de Transformation Features. La segunda opción se llama Mirror, espejo. Le dan clic y van a pivotear, o sea, van a seleccionar como elemento de referencia al plano ZX y le dan OK. Ya tenemos dos soportes que en teoría deben soportar en cierta medida las cargas que vengan debidas al peso de una prensa o una pieza y de la propia aplicación de la carga derivada del proceso de taladrado. Vayan grabando para continuar. A continuación vamos a aprovechar esa misma instrucción de stiffener para generar la parte de sujeción o opresión de la mesa con el taladro en cuestión. Lo vamos a hacer con el sketch número 4. Esta que tiene las tres líneas perpendiculares entre sí. Lo repito la instrucción. Stiffener. Selecciono el sketch. Acepto el warning porque está poniendo la flecha hacia afuera de la pieza. Tiene que ir al revés, tiene que ir contra la pieza. Aunque toque la misma superficie, la debe tocar 2 veces. Pongo reverse direction. Ya la tocó. Ya reconoce que puede construir un rigidizador. Ahora la dimensión va a ser de 30 milímetros. También de forma neutral. Fibra neutral la dejamos marcada. Pongo preview y damos OK. Aquí se ve más claro lo que no comenté el otro stiffener, que se adapta perfectamente a la forma que tiene la superficie a la cual la asociamos. Aquí perfectamente se ve cómo la pieza, el stiffener se adapta a la curva del cilindro. Eso ocurrió también en el otro. Es una ventaja interesante a la hora de dibujar. A continuación vamos a generar un redondeo. Ese stiffener que acabamos de generar. Lo vamos a hacer con otra opción diferente a Edge Fillet. Ahí mismo tenemos más opciones. Van a ocupar la última, la que se llama redondeo tritangente. En el primer campo dice caras a redondear, van a marcar la cara superior de ese stiffener y luego la cara inferior. Después, en la cara que van a remover tiene 3 opciones. Van a remover la que está hacia el exterior, o la única que tenemos ahí más reducida, esta. Lo que va a hacer es calcular la diferencia, va a calcular la diferencia en alturas de estas caras, y al dividir entre 2 es el redondeo que va a aplicar, un redondeo de 180 grados. Ponemos OK. Recuerden que acotamos una línea vertical para ese perfil de 22 milímetros, por lo tanto es un redondeo de 11 milímetros de 180 grados. A continuación vamos a generar, ya que estamos por esta zona, un agujero donde va a pasar el tornillo que va a presionar a la mesa contra el taladro de columna. Lo hacemos con la opción Hole de la barra de Sketch Features. Selecciono esta cara. Lo vamos a dejar en 10 milímetros. Le ponemos como opción Up to Mesh para que lo haga de cara a cara.
Y con el sketch de posicionamiento, position sketch, vamos a hacer que este asterisco que me indica el centro del agujero, junto con el borde, por eso toco la tecla control del teclado, con el borde del arco circular que tenemos ahí, y con straight define hacemos que sea concéntrico. Así el agujero que vamos a generar va a ser concéntrico en su generación con respecto a este redondeo. Nos salimos del sketch de posicionamiento y damos OK para aceptar esa condición. Prácticamente estamos terminando la pieza. Nos falta ahora generar la ranura y el agujero y un pequeño corte sobre esta zona para hacer la zona de presionamiento entre la mesa y el tubo del taladro de columna. Para eso aplicamos un pocket. El icono que está al lado del pad, pocket. Vamos a ocupar el sketch número 3. Le van a cambiar la condición de dimension a to last. Como tenemos varias referencias y conviene que sea hasta lo último para que se asegure que corte sobre todo esta zona, todas las superficies hasta llegar hasta abajo, y le damos OK. Al mismo tiempo formamos las ranuras. Estas ranuras que básicamente tienen que ver para el ajuste en posicionamiento radial, por llamarlo así, del taladro de la pieza, y un aseguramiento con este agujero ahí mismo. Y de este lado, ya con este corte, podemos presionar para juntar estas dos caras al momento que se monte la mesa en el taladro de columna. A continuación vamos a colocar una superficie de referencia en donde centrar las cargas, es decir, donde hipotéticamente va a estar colocada una prensa con su respectiva pieza a taladrar. Para ello vamos a ocupar el módulo de Shape, específicamente el Generative Shape Design. Nos colocamos sobre la serie del esqueleto, Defining Web Object, y vamos a ocupar un nuevo sketch. El sketch va a ser otra vez en el plano XY. Van a dibujar simplemente un rectángulo centrado. Acepten la coincidencia de origen con respecto al eje horizontal. Dibujan el rectángulo. Van a colocar una dimensión de 280 milímetros. En la parte horizontal. Y van a colocar también una dimensión similar de 280 milímetros. En este caso sería un cuadrado más que un rectángulo. Y vamos a separar la línea vertical cercana al origen con respecto al eje vertical a 100 milímetros. No, mejor vamos a centrarlo un poquito más porque quedó un poco descentrado. Pónganle mejor 110. Si lo ponemos a 110 milímetros, queda mejor centrado. Entonces es un cuadrado en realidad de 280 por 280, separado a 110 milímetros de distancia. Con eso nos salimos del sketch. Y a continuación vamos a hacer una operación de extracción. Vamos a generar una superficie extrayendo las características que tenemos geométricas en la parte superior de la pieza. Lo hacemos con la barra de operations. Desplegamos la otras opciones que tenemos aparte del boundary en ese paquete de iconos. Y la segunda opción se llama extract, extraer.
Le damos clic y seleccionamos la parte superior de la mesa. Le damos OK y tenemos una superficie en un tono casi marfil amarillo. Déjenme ver si puedo cambiar el color del pad para que se alcance a notar mejor. Un todavía más oscuro. Ahí se ve. Es un tono más claro, que incluso se ve discontinuo, pero ahí está el estrato. A continuación, a ese estrato lo vamos a recortar con la dimensión del sketch cuadrado que acabamos de dibujar. Le vamos a aplicar para ello la operación de split que está en la barra de operations, el cerrote horizontal, split. Nos pregunta qué elemento voy a cortar. Van a seleccionar el strat, es el que vamos a recortar, y luego con qué elemento lo vas a cortar, seleccionar el sketch. Hay un warning ahí porque al hacer el recorte reconoce que hay 3 superficies que van a quedar aisladas, sobre todo al centro, aunque ahorita la parte que está seleccionando es la parte externa. ¿Se dan cuenta? Esta parte con mayor color me indica que es la que se conservaría si acepto esa condición. No, queremos conservar la parte de adentro, donde hipotéticamente va a estar la prensa. Entonces ponemos other side. Así ya tenemos esta parte interna. Le damos OK. E inmediatamente después va a preguntar, pero ahí tenemos 3 partes separadas. Le vamos a cambiar aquí la condición de que mantenga solo uno a que mantenga todas. Cuando tengo la condición de que mantenga una, tengo que seleccionar cuál quiero que se mantenga, si la central, la orilla o la orilla. No, queremos que sean todas, porque el asiento va a ser completo. Le pongo keep all elements, que mantenga todos los elementos que tenemos ahí. Le damos OK y ya tenemos ese split. Ahora bien, este split en particular es independiente a la pieza y hay que hacerla solidaria. Para hacer esa operación tenemos que regresar a Mechanical Design, Part Design. Al Part Design tenemos que regresar y también tenemos que estar en el Part Body. Pongo Define World Object sobre Part Body y van a ocupar de la barra de Surface Bed Features, características basadas en superficies, la última opción que se llama Surface, costura de la superficie. Es decir, hace referencia a que podemos unir esta superficie por medio de costura, que en realidad es solamente una metáfora. Nos ponemos Surface y seleccionamos el split que dejamos en el esqueleto. Van a aparecer 3 flechas, deben aparecer contra la pieza, o sea, hacia abajo en este caso. Y deben desmarcar la opción que dice Simplify Geometric, porque si no la desmarco, va a entender que puede extender toda la superficie al resto de la parte superior. Entonces no tendría sentido haber hecho el strat y el recorte. Entonces quítelo, Simplify Geometry y le dan OK. Ya tiene una superficie más o menos de color continuo, ya no tan disparejo, aunque podemos ocultar también el split. Voy a ocultarlo. Grabo. Antes de irnos al módulo de simulación por elementos finitos, necesitamos aplicarle material a esta pieza. Voy a poner aplicar material. El catálogo que definimos, vamos a colocar los aceros, pero los aceros no. El hierro fundido que tenemos ahí, los hierros fundidos, lo único que tenemos, vamos a aplicar el BS821 a todo el par body y damos OK. Y ahí tenemos ya la pieza terminada, listo para su análisis. Entonces procedamos a acceder a Analysis and Simulation y en particular la segunda opción, análisis estructural generativo, Geometry Structural Analysis.
Ahí aceptamos la condición de análisis estático. Vamos acá. Este archivo lo vamos a guardar de una vez. Nombre semejante o referente a lo que estamos trabajando. Acuérdense que este archivo es un archivo nuevo, dependiente del archivo de parte. Si el archivo de parte no está ligado con este, no podemos observar los resultados si es que hubiésemos hecho alguna vez un cómputo. Para que procuren siempre que vayan en la misma carpeta, aunque se cambien de equipo de cómputo. Aunque los resultados por lo general se quedan en un disco duro por la cantidad de información que se genera al respecto. Vamos a colocar la carga sobre la superficie que se pegó hace unos instantes. Si se dan cuenta, si yo quiero hacerlo, reconoce que son 3 secciones que se generaron en el split. Lo que vamos a hacer es, para poder seleccionar todo simultáneamente, es abrir en vínculos, el vínculo 1, dentro del par body, se quedó hasta el final subsurface. Sobre ese subsurface, pues voy a aplicarle una fuerza distribuida de la barra de loads, el segundo icono. Vamos a aplicarle menos 500 newtons, asumiendo que más o menos entre lo que pesa la prensa, la pieza a perforar y la fuerza que le aplicamos con la broca es de aproximadamente 500 newtons. Como base abajo le ponemos en términos negativos. Entonces, una vez que le ponen menos 500 newtons en Z, le damos OK. Ahora nos dirigimos hacia la zona de sujeción, es decir, en el taladro de columna. Esto va a estar a presión por medio de un tornillo y una tuerca. Podemos asumir entonces que con la barra de springs aplicar un clamp, es decir, amarrar esa parte superficial, asumiendo de que no se puede deslizar ni puede rotar sobre la columna si está bien presionado el sistema de sujeción. Le damos OK y con esto es más que suficiente para comenzar a hacer el cómputo. Para compute, icono compute, para que haga el cálculo de esfuerzo de informaciones con el mallado que por default le genera a las piezas tridimensionales. En este caso en particular, como es un mallado muy burdo, no tarda mucho tiempo en ejecutar la simulación. Eso ya acabó. Voy a irme hasta Static Case, en el árbol, voy a checar el sensor, sobre todo la tasa de error global. Es bastante elevado, casi 40%, 37.67%. No es algo que nos agrade mucho, no es confiable. Voy a colocar la imagen de esfuerzos en la barra de image, particular la de esfuerzos promedio von Mises, sobre todo para detectar las zonas que son críticas y poder hacer mallados locales que nos permitan reducir esa tasa de error global. Voy a desactivar la imagen para poder trabajar con esos mallados locales. Y Static Case Solution, ahí está la imagen que colocamos. Voy a desactivarla, Activate, y a continuación vamos a modificar el tamaño de la malla. En nuevos elementos dentro del árbol, tenemos Nodes and Elements, la opción of Tree. Aquí vamos a cambiar la sajita absoluta por una sajita proporcional. Le dejamos el punto 2. Aquí vamos a cambiar el tamaño global a uno más pequeño, a 8 milímetros. Y nos vamos a la pestaña de local para agregar dos mallados locales. Local size, agregar. Vamos a agregar en la parte de las ranuras
se dieron cuenta, hay una concentración de esfuerzos bastante considerable, quizás propiamente por la no continuidad que tiene la pieza en esta ranura, sobre todo aquí en los arcos, en las superficies que forman los arcos terminales. Voy a marcar este arco, vamos a colocarle un tamaño de 0.6 milímetros, pero también vamos a marcar una vez el otro, otra ranura, y vamos a aprovechar también para marcar el otro extremo en ambas ranuras. Cuidado de no seleccionar bordes, sino solamente puras caras. Si seleccionamos bordes, estamos generando resultados espurios, porque estamos diciendo que una cara se está concentrando exclusivamente sobre el borde. Con esas 4 caras, esos 4 arcos superficiales, le damos OK. Le vamos a agregar además otro mallado local de un tamaño mayor, en este caso ponerle 1.5, donde también había cierta concentración de esfuerzos, pero en menor medida. Vamos a colocar ese tamaño un poco más grande. En este caso en particular vamos a colocar las paredes verticales. Aquí me equivoqué, no visualicé y toqué la parte de abajo. No hay problema, yo lo puedo desmarcar volviendo a tocar esa superficie. No, lo que quiero seleccionar es exclusivamente la pared, la ranura. De hecho, las dos paredes. En ambas ranuras. Insisto en no tocar bordes. Ahí tenemos esas 4 paredes. Todavía aquí, por este lado externo de la pieza, se veía la imagen que aquí había también una cierta concentración de esfuerzo. Voy a colocar esta pared plana, el redondeo que está enseguida y la pared inclinada. Hago lo mismo del otro lado, pared inclinada, redondeo, pared plana. Eso es la parte, digamos, externa de la mesa. En la parte interna o la parte de abajo también tenemos que seleccionar algunas zonas críticas. Aquí igual funcionan estas 3 paredes, del otro lado, de la zona inclinada, el redondeo y la zona plana. Pero también van a seleccionar las superficies de los soportes. Las 3 de cada uno de ellos. Son, con lo que seleccionamos, 22 superficies total, a las cuales vamos a aplicarle un mallado de 1.5. Damos OK. OK. Y tenemos que relanzar otra vez el cómputo. Obviamente ya el tiempo que se estableció hace rato ya no va a estar presente. Son muchos más elementos que van a participar por haber reducido el tamaño de los mismos. Son más nodos, más ecuaciones, más requerimientos computacionales. Esperemos cuánto resulte. En este caso no es tan abrumador, son 40 segundos, los cuales podemos ejecutar y esperar. Según lo que está marcando, que no en mucho tiempo termine de hacer el cómputo. Obviamente esto depende también de la velocidad del procesador, ya hemos comentado otros ejercicios. Puedo estar asumiendo una cierta velocidad, pero si el procesador es lento, puede ser que tarde más, a veces mucho más. Pero cuando son estimaciones bajas, por lo general se aproxima bastante a ese valor numérico. Cuando son estimaciones más altas, aunque diga que tarde 1 hora, puede que tarde 4 o puede que tarde 5. En este caso ya factorizó la matriz, ya va a estar encontrando los coeficientes de resultados y ya lo está aplicando a cada uno de los nodos.
tenemos un resultado cercano al 5%, 7.16. Vamos a dejarlo así y vamos a sacar dos imágenes. Bueno, vamos a recuperar la imagen del esfuerzo Bonices. Lo activo. Esta parte que se levanta de la mesa es una exageración. Yo en la barra Analysis Tools, este icono que se llama Amplification Magnitude, puedo corregir para que muestre la escala 1 a 1, ponerle el factor 1 para que muestre en realidad todo lo que sí se levanta aquí. Hay una ligera elevación producto de la carga aplicada. Vamos a agregar también una imagen de desplazamiento. Doy clic, me desactiva la anterior, me activa esta, me la activa con forma de flecha. Si hacemos un zoom, vamos a ver que la mayoría, por no decir todas, apuntan hacia abajo. Eso se debe a que es un efecto cantilever. Como está empotrado en una orilla, el resto de la pieza se va a deformar hacia abajo, formando una curva elástica en particular, tipo cantilever, encontrando el valor máximo de desplazamiento en la orilla, en la otra orilla. El color azul me está indicando que ahí no se deformó, más bien no se desplazó, porque no se deformó. Y esto es como se acumula la deformación, el desplazamiento es mucho mayor en la orilla. Habla de 10.8 milímetros. Voy a cambiar la presentación de la imagen de desplazamiento a una solamente de isofranja. Pongo doble clic en Translational Displacement Vector y cambio el símbolo a Iberis ISO. Podemos sacar. Yo es lo mismo, solamente que ya no son flechas, sino son isofranjas, donde se muestra cuál sección es la que se desplazó en función del valor numérico que tenemos en el lado derecho. Entonces nos sigue siendo 10.8 milímetros o valor máximo. Uno va recorriendo, el valor va a ser menos hasta llegar a la zona de cero, o prácticamente cero. A continuación generemos el reporte para sacar alguna conclusión provisional, o si no, que definitiva. Analyze Results, la primera opción, generar reporte, generar report. Vamos a buscar un espacio donde colocar esto. Voy a ponerlo en el disco duro D. Damos acá. Hay que agregar imágenes para que el formato de publicación HTML que va a generar a continuación pueda mostrar en sus hojas, en sus páginas, cada una de las imágenes. En este caso, al principio nos muestra cuántos nodos y cuántos elementos están participando en la pieza, 203.547 nodos de 115.106 elementos. Aquí probablemente el error se acumula a 7% porque tenemos casi un 87% de elementos con un aspecto o un rayo de aspecto tetraédrico bastante bueno, pero el 13% pobre. Eso acumula cierto error al calcular los esfuerzos. El material que ya hemos visto es el hierro fundido BS821, cuyo esfuerzo de fluencia es 110 megapascales, como lo muestra el cuadro, la tabla. Aquí tenemos la configuración de la carga, los 500 newtons que le aplicamos, datos que ya se refieren a la matriz y los resultados. Esfuerzo máximo presente en esas ranuras que vimos ahí, 226 megapascales, y el desplazamiento 10.8 máximo en la orilla contraria a donde está el empotramiento y el error global. Vamos a imprimir esto en PDF para poder añadir un comentario en el formato Word. Voy a imprimir, lo voy a guardar como PDF
Voy a poner el disco duro, guardo. Ya que lo guardé, esto lo puedo cerrar y lo voy a reabrir con un archivo con el software board de Microsoft. Abro, examino, lo dejé en el disco duro D, está como mesa de taladro, está el PDF, lo abro, acepto, los mismos datos, pero ya en ese formato Word. Vamos a construir lo siguiente, vamos a hacer la evaluación en dos sentidos. Primero por esfuerzo y el segundo es por deformación. En ese sentido, primero hay que determinar un esfuerzo de diseño. En este caso lo sacamos con dato del material. Ese dato veíamos que son 110 megapascales el esfuerzo de fluencia, en base a nuestro criterio, el valor límite. Vamos a aplicar un factor de seguridad de 1.5. Esfuerzo de fluencia 110 megapascales, factor de seguridad de 1.5. Esto en particular nos da 73.33 megapascales. En consecuencia, ese esfuerzo de diseño es bastante menor que el esfuerzo que estamos viendo como resultado. En este caso, el esfuerzo máximo presente en las ranuras de la mesa con mis. Es decir, bueno, el esfuerzo de diseño es mucho menor. Realmente eso no nos conviene. Los 73.33 es menor y bastante a 226 megapascales. Con eso era más que suficiente para tener que remodificar o buscar otro material que pueda resistir esas cargas. Pero antes de hacer eso quisiera colocar ahora otro criterio, que es la deformación de diseño. En este caso no es un dato que venga propiamente del material. El material influye, porque en medida que sea elástica, muy elástico o muy plástico, si es que estamos trabajando en zona plástica, puede ser perjudicial para ciertos valores límite que tenemos en particular. No es igual que aceptemos una deformación en en un juguete que aceptar la deformación en un robot quirúrgico. Hay consecuencias fatales en el segundo, en el primero quizás no tanto. En ese sentido, vamos a colocar un concepto de deformación de diseño igual a una deformación requerida por efectos prácticos o permisible. Le vamos a aplicar también el concepto de factor de seguridad. En este caso, vamos a plantear que nos están pidiendo que cuando se haga la perforación de cualquier agujero sobre esa mesa de taladro, no se rebase 0.25 grados de inclinación. Si yo aplico ese concepto con el factor de seguridad, tendría una deformación de diseño de aproximadamente 0.1667 grados. Entonces, esa mesa no debe permitir que los agujeros salgan con esa inclinación con respecto al eje vertical. Ahora, ¿cómo hago la determinación de la inclinación que provoca esa mesa? Si lo que me está proporcionando es un desplazamiento
Bueno, aproximadamente podemos hacer eso. Si podemos calcular la inclinación obtenida, sacando el arco tangente de lo que se desplazó en la otra orilla a donde está el empotramiento. En este caso son 10.8. 10.8 milímetros efectivamente. Vamos a considerar como un cateto opuesto entre la distancia que hay del agujero donde está el empotramiento, el centro del agujero, ese empotramiento, hacia la orilla donde se presenta ese máximo desplazamiento vertical. Pues el centro del agujero, ¿se acuerdan cuando dibujamos el primer sketch? A la otra orilla son 450 milímetros. Voy a sacar aquí a colación la calculadora. Vamos a colocar ese valor numérico. 10.8 entre 450 son 0.024. Hay que sacarle la inversa, o en este caso el arco tangente, y me da 1.37 grados. Aproximadamente 1.37 grados. En consecuencia, también aquí la deformación de diseño es mucho menor a la deformación obtenida. En este caso en particular, nos están pidiendo 0.16667 grados, los cuales es mucho menor a lo que se obtuvo. Estamos rebasando el límite. Lo que se obtuvo fue 1.37 grados. Entonces, no se cumple con ninguno de los dos criterios. Se requiere realizar ajustes. Los ajustes pueden ser dimensionalmente o pueden ser cambio de material o pueden ser los dos. O incluso cambiar el diseño totalmente de la mesa. En este caso vamos a hacer unos cambios dimensionales. Vamos a dejar un material y vamos a hacer un poco más robusta esa mesa en particular. Me llamo de regreso al software y vamos a modificar. Déjeme grabar tantito esto como respaldo. Lamentablemente cuando ya tiene que acumular demasiadas ecuaciones, las tiene que guardar y tarda un poco más en hacer el proceso de guardado. Ok, ya terminó. Vámonos con Windows al archivo de parte, en mesa de talado.cat parte. Y vamos a hacer las modificaciones ahí. A simple vista, los soportes que generamos no son lo suficientemente robustos para soportar la deformación. Comencemos por la definición de estos. Y la definición es tanto el espesor como el tamaño de los mismos. En este caso vamos a ubicarnos en la definición del sketch. Me parece que fue el sketch número 5, el que está enseguida del plano número 1. Damos clic, efectivamente ahí está. Y vamos a incrementar la dimensión de la distancia que hay entre el centro del agujero hacia la orilla de la línea que genera ese stiffener de 200 a 300 milímetros. Chequemos que no toque la ranura, porque si no se imposibilita la construcción del stiffener. En este caso no la toca, nos podemos salir del sketch. En consecuencia también hay que verificar el ángulo, que no haya también se haya rebasado la altura del
tubo cilíndrico, en este caso no. Entonces sigue tocando ambas superficies, no hay problema. Aquí ya creció la dimensión, pero también vamos a modificar el espesor. Me voy al stiffener 1 y vamos a cambiarlo al triple. Tiene 7, vamos a ponerle 21. Vamos a darle OK, procurando que no haya tocado ranuras, porque si no también nos marca un error ahí. Ahí está todo perfecto. Ya son unos elementos mucho más robustos. También nos cuenta que aquí hubo concentración, esfuerzo en las ranuras. En consecuencia, a lo mejor conviene que no sean tan largas. Esa definición fue el sketch número 3, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Vamos a hacer la siguiente modificación. Voy a quitarles en longitud 40 milímetros, que se queden 260. Voy a incrementarle la separación del arco hacia el eje vertical, que tiene 100. Voy a aumentarle a 120 para que queden otra vez centrados. Salimos del sketch. Ya quedaron más cortas. De hecho, el subsurface ya es una sola superficie continua. Ya no son 3 pedazos, se dan cuenta. Y por último, quizás no menos importante, nos puede ayudar. Vamos a modificar el espesor de todas las paredes, excepto el de la parte cilíndrica. Tenemos que ir a Shell. En Shell, entonces cuando despliegan el Shell, tenemos los dos espesores, el de la parte cilíndrica como el resto de los demás. Le ponemos doble clic al primero, Inside Thickness, el de 3 milímetros, y ahí le vamos a colocar 4. Vamos a incrementarle solamente 1 milímetro. Eso le da todavía más rigidez a la mesa. Guardamos esos cambios y con Windows lo regresamos al archivo .capanalysis. Es necesario volver a hacer el cómputo. Es obvio también que en este momento, cuando haga la estimación, va a resultar en mayor tiempo, dado que incrementamos el volumen de prácticamente toda la mesa. Va a haber más elementos y en consecuencia más nodos. Esperemos en qué resulta, hay que esperar la estimación. Esperemos que no sea tan elevada y que lo pueda ejecutar el equipo de cómputo. Okay, son 300 segundos. Hay que darle yes y esperar los resultados. Ok, después del cómputo nos arroja incluso un error global más bajo. Eso quiere decir que la concentración de esfuerzo se disminuyó con el incremento del volumen y la superficie en cuestión. Si verificamos las imágenes de forma individual, botón derecho sobre Vernix, Activate, el esfuerzo ya es casi la quinta parte de lo que veíamos hace rato. La vas a activar. Y con respecto a la deformación, casi se obtuvo la décima parte que la anterior. Un poquito más de la décima parte. Ok, con esta información vamos a hacer las conclusiones. Al parecer ya son definitivas. Puedo generar el reporte. Solo que voy a poner mesa de taladro 2, que era la segunda parte de lo que hemos hecho. Agregamos las imágenes. Ya tengo, miren cuántos incrementados los nodos. Se incrementaron casi 160,000 más que los que teníamos anteriormente. Igual un nuevo incremento de los elementos.
casi 70,000, si no mal recuerdo, los que estaban antes. Y se incrementó el porcentaje, no mucho, casi 2% de los que son buenos y se redujo los que son pobres. En este caso vamos a imprimirlo otra vez en formato PDF en un sitio. Ya que tenemos la impresión, vamos a abrirlo con el Word. Aquí tenemos el anterior. Aquí vale la pena mencionar se incrementaron se incrementó de una vez el espesor de las paredes de la mesa de 3 a 4 milímetros. Se incrementó el tamaño de los soportes rigidizadores al incrementar la distancia entre el centro del agujero y el extremo sobre la superficie plana de 200 a 300 milímetros. También se incrementó el espesor de estos soportes de 7 a 21 milímetros. Ese fue el incremento más fuerte. Y finalmente se redujo la longitud de las ranuras de 300 a 260 milímetros. Entonces vamos a abrir, vamos a pegar lo que generamos como reporte y a buscarlo. Abro, examino, buscamos la mesa de talado 2, acepto, es otro archivo, pero lo que voy a hacer es copiarlo, bueno, seleccionarlo con control E y luego con control V, perdón, aquí lo quito control Z, es control E, control C para copiarlo, me voy al otro archivo y lo pegamos aquí así con control V, ahí está insertado, con sus valores actualizados. Ahora con las modificaciones tenemos esfuerzo de diseño es ahora sí mayor, es al menos igual, pero es mayor que el esfuerzo máximo con Mises encontrado. En este caso en particular, haciendo memoria, es 73.33, lo cual sí es mayor, si vemos hacia aquí arriba, a 48.2 megapascales, que es el máximo presente otra vez en las herraduras. Los ponemos acá
es mayor a 48.2 megapascales. Entonces se cumple con el criterio de esfuerzo. Ahora, la deformación obtenida ahora equivale, vamos a utilizar el arco tangente, pero ahora es de 1.23, arco tangente o tangente inversa de 1.23 entre 450 milímetros, lo cual equivale ahora, chequemos, 1.23 entre 450, nos da eso, ese es cateto por el cateto adyacente. Voy a trigonometría, el inverso, tangente inverso, punto 1566. 0.1566 grados. Y si recordamos, la deformación de diseño era de 0.1666. Ahora, por poco, pero la deformación de diseño también es mayor. Y por consecuencia también cumplimos. Es mayor que la deformación obtenida. Caso en particular, 0.1666 es mayor que 0.1566 grados. Se cumple con el criterio de formación. En consecuencia de cumplir con los dos criterios, con las modificaciones hechas, la pieza sí es capaz de soportar la carga aplicada. Es decir, la pieza ahora sí ya es viable de su uso con esa condición de carga. Con esto concluimos el ejercicio de esta mesa para taladro.